la gestión de la situación que nosotros estamos viviendo y que estamos viendo actualmente hace que... Bueno, lo primero que le quiero contar a todos ustedes es que, siguiendo el mandato de nuestro señor gobernador, el arquitecto Leandro Esdero, decidimos hacer en el día de ayer un poco una recorrida hacia el Chaco. Estuvimos en Saespeña, estuvimos en Quitilipi, estuvimos en Machagay, por algunas cuestiones puntuales que les quiero comentar y por la que viajamos era porque logramos destrabar el conflicto que teníamos con la empresa recolectora de residuos. Su contrato se había vencido el 30 de noviembre y la gestión anterior no volvió a renovar el contrato, ni siquiera hizo uso de una opción que prolongaba el servicio durante 3 meses, sino que desde el 30 de noviembre la recolección de residuos patológicos, los hospitales quedaron con residuos patológicos hasta que al día de ayer iniciamos nuevamente la recolección, luego de haber estado en una negociación ardua con la empresa. Podemos decir que toda la provincia cuenta nuevamente con la recolección de residuos patológicos asegurados por lo menos por este mes, mientras estamos trabajando en un proceso de licitación y en un proceso de negociación con diferentes empresas para darle una continuidad que nos quite la incertidumbre de las fechas. Además, un poco bajando también la línea que el gobernador Esdero nos plantea, que nosotros estamos convencidos que esa es la manera que tenemos de construir en la salud, de construir una gestión que tenga una mirada hacia la gente, que tenga una presencia hacia la gente. Nos acercamos a la ciudad de Saespeña y logramos reunir a los jefes de regiones sanitarias del área oeste de la provincia, junto con los directores de muchos hospitales de esa área, para contarles cuál era la idea nuestra, pero también para conocer las necesidades de los distintos establecimientos a partir del diálogo con ellos, quitándonos un poco la percepción que uno tiene sobre cómo está el sistema sanitario. La verdad que con lo que nos encontramos sorprende muchísimo, en palabras de ellos, se sentían bastante desprotegidos durante este último año, se sentían como que le faltaban insumos, pero no tenían respuesta hacia esas situaciones. Nosotros estamos tramitando una gestión urgente de insumos para los diferentes hospitales, no solamente de la ciudad de Resistencia, sino de toda la provincia. Tratamos de agilizar algunos procesos administrativos porque la idea es que los hospitales funcionen, pero que tengan cómo funcionar. Es muy difícil hacer funcionar un hospital o un establecimiento de salud si uno no tiene los recursos necesarios. ¿El recurso humano es necesario? Todos los recursos humanos son sumamente necesarios y hay una crisis de los recursos humanos en salud que no afecta solamente a la provincia del Chaco, sino que afecta a todo el país y que uno va a tener que tomar decisiones sobre esa situación y ver cuál es la mejor propuesta que pueda asegurarnos esa situación. No es nada sencillo, no es nada sencillo conseguir recursos humanos, pero sí es importante que en este momento estamos trabajando para ver cuál es la mejor manera de que tengamos rápidamente esas soluciones. ¿Parque automotor? El parque automotor de la provincia está destruido. El Ministerio de Salud en este momento no cuenta el área central de un móvil disponible que sea exclusivo del Ministerio de Salud para poder salir a terreno, siendo que es fundamental para nosotros que empecemos a salir a los diferentes lugares de la provincia. Estamos trabajando sobre eso, las ambulancias, también le pedimos a los directores de hospitales y directores de regiones sanitarias que nos manden un estado de situación del parque automotor y que vean y que nos acerquen determinadas propuestas para ver cómo solucionamos esa situación. Ministro, condiciones laborales de los trabajadores, no alcanza con lo que hay. Salarios. Mire, la situación del recurso humano es una situación que a nosotros nos preocupa mucho, no solamente por la cantidad o la calidad de profesionales, lo que contamos es insuficiente para afrontar la demanda. Creemos que también habría que gestionar los recursos humanos a partir de una política seria que le transmita los recursos humanos, no solamente la estabilidad laboral, mejorarles las condiciones salariales, sino también crear un nuevo pacto con ellos sobre la necesidad que tiene la gente del trabajo nuestro y que tengan la pertenencia que se necesita a los servicios a los cuales están afectados.
Con respecto a eso, nosotros estamos trabajando para modificar determinados valores que inciden no solamente presupuestariamente para el Ministerio o para el Ministerio de Hacienda y de Economía, sino que inciden en el presupuesto de cada trabajador de salud. Eso nos va a llevar un trabajo arduo, pero estamos en condiciones de asegurarle que prontamente nosotros vamos a subir algunos valores de las prestaciones de las diferentes profesiones, no solamente de los médicos y bioquímicos o profesionales de larga carrera, sino también de cada enfermero que ocupa un lugar, de cada mucamo que tenga tareas necesarias y que deben ser cubiertas con horas de guardia, y asegurar de que podamos transcurrir este último tramo del año con cierto respiro y con cierta tranquilidad. Ministro, el hospital de Saspeña, ¿en qué situación se encuentra? Porque había diputados que estaban denunciando, bueno, faltaban chapas, todos los techos. Sí, eso es un análisis bastante difícil de hacerlo. Nosotros estamos pidiendo una evaluación patrimonial, cada director, cada jefe de región que entrega los hospitales, porque sale la gestión. Primero hay que dejarle en claro algo. Nosotros tenemos una responsabilidad de gestión que excede los tiempos políticos o los cambios políticos. Por lo tanto, el 10 de diciembre terminó el mandato del gobernador, el ex gobernador Capitaní, y comenzó el mandato del gobernador Leandro Esdero, pero no termina las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos que tener con las instituciones. Entonces, si ellos presentan las renuncias, tienen que saber, y lo saben porque es parte de la reglamentación interna del ministerio, que deben permanecer en su cargo, haciéndose responsables de los servicios que estaban afectados a su cargo durante por lo menos 30 días. Entonces, no hay excusas, hay que hacerse cargo. Nosotros pedimos que nos hagamos cargo de esa situación. Ministro, voy a ser metafórico como lo fue el gobernador Esdero. Terapia intensiva se encuentra en el sistema sanitario. ¿Cómo se logra que el paciente pase a una mejor condición, que esté estable? ¿Por dónde se empieza? Voy a usar la misma paradoja. El ministerio es mucho peor de lo que yo me pensaba encontrar. La realidad de las instituciones sanitarias son peores de las que yo me pensaba encontrar, y la única forma es yendo con las cosas paso a paso. Nosotros primero le vamos a dar oxígeno a los diferentes establecimientos de salud y después tenemos que sentarnos a trabajar en que nunca más entremos en terapia intensiva. Eso va a ser un camino largo y arduo, pero es lo que nos encomendó a nosotros el gobernador, y es la idea que nosotros queremos plasmarle al personal de salud, que aquí tenemos que tener futuro. ¿Escapa a 4 años de gestión ese proceso largo o se lo puede acelerar a los mismos? Nosotros tenemos la facilidad de creer, y esto voy a hacer una paradoja futbolística, que siempre vamos a tener un Messi y un Maradona, ¿no? Eso no existe. La conciencia de equipo y la conciencia a largo plazo es lo que nos va a sacar de las contingencias y de las emergencias. Nosotros tenemos que saber que este es un proceso largo, que nada se construye de un día para el otro, que este proceso largo que empezamos a construir nos va a llevar muchos años, pero que lo vamos a hacer con la idea firme y la convicción suficiente como para llevarlo adelante. ¿Cuáles serían las primeras respuestas, digamos, a todo, como el medicamento o con los trabajadores? La primera respuesta que estamos dando a los diferentes establecimientos de salud es: pedimos las necesidades urgentes en cuanto a insumos para poder trabajar y abastecerlo rápidamente, porque la mayoría de ellos nos dicen que tienen un déficit importante de insumos, que tiene meses de atraso. Por lo tanto, no vamos a corregir en 4 días lo que llevó años no hacerlo. Y la otra es, nos encontramos con situaciones que tocan el bolsillo del trabajador. Y la verdad que eso duele, y a mí me duele mucho más, porque hay determinados programas que bajan fondos a la provincia, al Ministerio de Salud, que en verdad no son nuestros, son de los establecimientos de salud y del personal que trabaja en ese establecimiento de salud, donde la provincia tenía la obligación de hacer una participación de fondos del 15%, pero para que nosotros entendamos esta situación, el Plan Sumar, que todos ustedes conocen y que los establecimientos del primer nivel de atención encontraron una rueda de auxilio financiera al bajo presupuesto que nos fue modificado durante el último año, que se le asignaba a cada uno de ellos, constituye un programa donde es cofinanciado, donde el 85% de aporte de capital viene del gobierno de la Nación y el 15% de aporte de capital viene del gobierno de la provincia. La provincia del Chaco, el Ministerio de Salud, tiene atrasado 6 cuotas del Plan Sumar. Si nosotros no abonamos las cuotas del Plan Sumar, que constituyen el 15% de ese capital,
esa plata no baja a la provincia, pero no es que baja para el ministerio, baja para cada establecimiento de salud que se encargó de poder juntar los datos para poder facturar el servicio prestado. Y de ese dinero que baja a los establecimientos de salud, el 40% le corresponde a cada uno de los trabajadores. Entonces, no aportar lo que deberíamos aportar, que es el 15% de un fondo cofinanciado, significaba que desfinanciábamos los establecimientos de salud y desfinanciábamos el bolsillo de los trabajadores de esos establecimientos de salud. Eso, la verdad, yo no entiendo y no encuentro ninguna explicación. Dengue, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación del dengue es bastante complicada, donde también el dengue es una enfermedad endémica, o sea que vino para quedarse con nosotros y vamos a tener que aprender a convivir con el dengue, pero para que nosotros no tengamos estos brotes que tanto nos alarman con gran cantidad de casos, tenemos que trabajar en la prevención. Y trabajar en la prevención del dengue no se hace cuando llueve o cuando empiezan a aparecer los pacientes infectados. Se hace mucho tiempo atrás, con estadísticas sanitarias serias, con reporte de casos serios, con el trabajo de puerta a puerta, terreno por terreno, donde los municipios tienen una labor importantísima. Nosotros vamos a trabajar con los municipios, le pedimos colaboración a los municipios porque el descacharrado y el control del vector es lo único que nos asegura que nosotros podamos tener menor cantidad de casos de dengue. El dengue va a seguir existiendo. En esta situación que hoy nosotros nos encontramos con un brote de dengue, donde no tenemos números fiables porque no hay registro de notificación, pero tampoco hay reactivos para hacer el análisis que permitan hacer el registro de las notificaciones, nosotros vamos a entrar tarde y vamos a entrar a hacer medidas paliativas enfocados a los pacientes positivos, pero sentando las bases de cuál es el futuro que tenemos que hacer todo el año para evitar este tipo de circunstancias. Hoy nosotros vamos a la mitigación del brote, vamos a trabajar sobre los pacientes enfermos y a tratar de evitar que tengamos complicaciones desgraciadas relacionadas a esta enfermedad. ¿Situación? Situación de INSEP deberían preguntarle a la presidencia de INSEP porque INSEP no depende del Ministerio de Salud, es un organismo autárquico que tiene su propia autonomía, por lo tanto no corresponde para mí hablar de eso. Los centros de salud, en cuanto a la gestión anterior, se realizó una importante inversión, por lo menos en infraestructura. ¿Cómo puede hoy, en una semana de gestión, de la nueva gestión, dar un diagnóstico de los centros de la provincia? Miren, yo tengo un concepto que la salud se construye a partir de los trabajadores de salud con establecimientos sanitarios adecuados. Ahora, creer que la salud se mejora porque yo construya un hospital es una gran hipocresía, porque a mí no me sirve tener grandes construcciones edilicias si no tengo personal que sea capaz de atender a la demanda de la población. Segundo punto, ayer recorriendo el hospital de Quitilipi, muy desagradable, que me duele mucho a mí, que el hospital de Quitilipi se constituye hoy en este momento un hospital de guerra. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Así que el compromiso del personal de salud está, pero no se puede construir un hospital planteando una obra que el primer paso que tiene que hacer es demoler el hospital actual. Yo me pregunto, ¿cómo voy a demoler un hospital que está funcionando para construir un hospital nuevo? ¿Quién me dice a mí cómo vamos a atender los pacientes mientras demolemos el hospital? Ese hospital tenía un laboratorio de análisis clínico que tenía 100 metros cuadrados, que era nuevo y lo demolieron. Hoy el laboratorio del hospital de Quitilipi sigue trabajando, pero en condiciones que no son adecuadas. La dirección del hospital trabaja en condiciones que no son adecuadas. El personal trabaja en condiciones que no son adecuadas. Yo esa explicación quiero que me den, quiero que me digan por qué actuamos de esa manera, porque indudablemente no solamente destruimos un hospital que medianamente funcionaba, yo quiero un hospital nuevo para Quitilipi, deseo un hospital nuevo para Quitilipi, pero deseo tener continuidad en la atención sanitaria a los mismos. Ministro Rory Abreviano para Radio Malvinas. Bien, ahí teníamos al ministro de Salud de la provincia del Chaco, el nuevo ministro, haciendo anuncios que refieren a la situación en la que se ha encontrado la salud aquí en la provincia.